Qué suspiros. Oita suspirillo hori. Ondo zaude? Bai. Bestela, itxarongo dugu, ondera etorri arte, Beatriz Artolazabal, sailburuari hitza eman aurretik, eta berak bi kontu ditu, biak emakumeen aurkako indarkeriaren ingurukoak, alde batetik jaurlaritza bezala onartzen dugun adierazpena, eta bestetik gai honen inguruan egin den ikerketa baten emaitzak, esaten nuen bezala, Beatriz Artolazabal sailburuari hitza eman aurretik, eta ondoren Gotzone Sagardui sailburuak egingo duen bere azterketaren aurretik, labur-labur aipatuko dizkizuet gaur gobernu batzordean onartutako beste erabaki batzuk. Lehenengo eta behin, aipatu nahi dut, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailaren eskutik onartu ditugun hainbat erabaki, eta erabaki hauen helburua da, enpresentzako zuzenduta dauden laguntza programatan orain arte onartutako diru partidak handitzea. Horretarako beharko diren baliabideak beste programa batzuetatik aterako dira, eta erabaki horien ondorioz, 58 milioi euro erabiliko dira aldez aurretik onartutako zenbait programaren baliabideak ugaltzeko eta zabaltzeko. Honela, laguntza hauen guztizko funtsa 223 milioi eurotakoa izango da. Eta hauek dira berain funtsak ondituko dituzten programak. Bilakatu COVID-19, pandemiak eragindako enpresei zuzendutako diru laguntzen deialdia, Emaitek Plus, teknologia zentroen eta ikerketa kooperatiboko jarduara ez ekonomikoa finantzatzeko onartutakoa, Azpitek Plus, azpiegitura zientifiko-teknologikoak eskuratzeko, eta Azitek Plus laguntzak enpresetan I+G ikerketa eta garapena bultzatzeko programak. El Gobierno ha decidido en su Consejo de hoy incrementar las partidas destinadas a varios programas de ayudas para empresas convocadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Para nutrir de fondos esta ampliación de programas se utilizarán otras convocatorias que no van a ser utilizadas este año. El resultado será un incremento de casi 48 millones de euros en total destinado por diferentes conceptos a estas empresas, lo que hará que el monto total de estas ayudas a empresas convocadas para este año alcance los 223 millones de euros. Los programas que van a ver aumentado sus dotaciones son Bilakatu COVID-19, subvenciones destinadas a empresas afectadas por la situación general de la pandemia, Emaitek Plus, que financia la actividad no económica de los centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa, Azpitek Plus, convocado para la adquisición de infraestructuras científico-tecnológicas, y Azitek Plus, programas de apoyo a I+D empresarial. Todas estas convocatorias habían sido presentadas en esta rueda de prensa y hoy anunciamos el incremento de su financiación. Bestetik, kultura eta hizkuntza politika sailak aurkeztuta eta gobernu guztiaren izenean hedabideentzako diru laguntza zuzen baten berri emango dizuet gaur kontseiluan onartutakoa. Guztira 5 milioi euroko funts bat da, eta bere helburua da Euskal Autonomi Erkidegoan editatzen diren prentsa idatzizko enpresei eta irrati pribatuei diru laguntza ematea. Arrazoi nagusia da, COVID-aren garaian, enpresa hauek zuzenean jaso zutela egoeraren kaltea, alde batetik, kasu askotan, beraien produktuak merkatura eramateko izan zituzten zailtasunengatik, bestetik, dauzkaten azpiegitura gastuei aurre egiteko modurik izan ez zutelako, eta hirugarrenek publizitate bidez erakundeok
edabideetan egiten dugun inbertsioa modu nabarmenean jaitsi zelako 2020an. El Gobierno ha aprobado esta mañana una partida de 5 millones de euros destinada a ayudas directas a empresas de prensa escrita y radio privadas que se editan en la Comunidad Autónoma Vasca. Están dirigidas, como digo, a los periódicos de edición diaria escrita en Euskadi, con sede en Euskadi, y por otro, a emisoras de radio privadas con programación generalista, con sede en Euskadi o que dispongan de delegación en la comunidad autónoma y cuenten al menos con un 15% de su programación de carácter propio y abarquen al menos al ámbito de uno de los 3 territorios históricos de la comunidad autónoma. La situación vivida el año 2020 como consecuencia de la pandemia ha puesto en serio peligro la labor democrática que tienen los medios de comunicación en nuestra comunidad, especialmente las de aquellos que han tenido dificultades para que sus productos llegaran a los mercados o las que cuentan con estructuras que no han podido contar con los ingresos necesarios para su mantenimiento. Por esta razón, el Gobierno entiende que tiene el compromiso de cumplir con esta obligación social y apoyar económicamente a estas empresas, como se ha hecho con otros sectores económicos de nuestra comunidad. Eta amaitzeko, Gobernu Kontseiluak errenteriako udalari 1 milioi euroko diru-laguntza zuzena ematea onartu du gaur, errenteriako Agustinetako eskola zaharraren eraikinaren zaharberritze prozedurarako. Berpiztu plangintzaren barruan eta beharrizanik handiena duten lurraldei zuzenduta diru-laguntza partida berezi bat onartu zen eta horren barruan finkatu zen Oiartzun alderako eta hain zuzen errenteriako herrirako eraikin berezi bat sortzea bertan dagoen eskola zaharrean, eskola zaharrura zaharberritu eta udalaren esku jartzeko helburuarekin. Helburuaren plangintza da, eraikin horretan, Agustinak Sormen enpresen zentroa martxan jartzea, artisautzari lotutako jarduerei lotutakoa. El Gobierno ha aprobado una subvención directa de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Errentería para crear un nuevo espacio de emprendimiento cultural y creativo en el edificio de las antiguas Escuelas de las Agustinas. El proyecto Agustinak, Centro de Empresas Creativas, se encuadra dentro del programa Berpiztu y dentro de él es una actuación dirigida a zonas de actuación preferente. En el caso del Ayuntamiento de Errentería, existe una iniciativa de emprendizaje empresarial para impulsar industrias creativas y culturales, especialmente vinculadas a la artesanía, y el Gobierno, con este 1 millón de euros, procederá a su rehabilitación para entregar el edificio al Ayuntamiento de Errentería, donde poder desarrollar estas actividades que tenían previstas en su plan de recuperación. Hauek aurreratzen dizkizu edan gaiak, eta orain Beatriz Artolazabal sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko. Azaroaren 5. adierazpen instituzionala emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Eusko Jaurlaritzak azaroaren 25 emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta indarkeria sexistaren adierazpen guztien aurrean gaitzespenik sendoena adierazi nahi du. Baita emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte baterantz aurrera egiteko duen konpromisoa. Indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakumeak gogoratzeaz gain, gure babes eta elkartasun osoa adierazten diegu indarkeria biktima diren eta indarkeriatik bizirik atera diren emakumei eta haien eskura jartzen ditugu Jaurlaritzak dituen baliabide eta zerbitzu guztiak. Ildo horretan, konpromisoa hartzen dugu gainerako erakundeekin elkarlanean jarraitzeko emakume biktimei arreta hobea emateko erakunde arteko hitzarmenaren bidez. Era berean, aitortza egin nahi diegu egunero indarkeriaren biktima diren emakumeekin lan egiten duten profesionalei.
Euskal gizarteak argi eta garbi adierazi du berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzearekin duen konpromisoa. Gaur egun, atzo baino sentsibilizatuago dago gure gizarte berdintasunarekin eta gero eta neurri gehiago eskatzen ditu. Testuinguru honetan, Eusko Legebiltzarrak emakumeen eta gizonen berdintasunerako legearen aldaketa onartuko du. Aldaketa horrek, berdintasun politikak eta indarkeria matxistaren aurkako politikak indartuko ditu. Izan ere, legearen aldaketak berresten duen bezala, ezinbestekoa da berdintasunaren alde lan egiten jarraitzea emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko. Herritar guztien inplikazioa ere beharrezkoa da, eta horretarako berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako itun sozial eta herritarra bultzatzen ari gara. Inplikazio horren erakusgarri izango dira, halaber, azaroaren 25ean bertan herritarrek eta erakundeek indarkeria gaitzesteko egingo dituzten adierazpen publikoak. Horietan parte hartzera animatzen dugu, beti ere indarrean dauden osasun neurriak errespetatuz. Konpromiso kolektiboa behar dugu. Gobernu honek lanean jarraitzeko konpromisoa berresten du. Eta orainaldiari begira egiten du, baina batez ere eraikitzen lagundu nahi duen etorkizunari begira. Etorkizun hobea nahi dugu belaunaldi berrientzat indarkeriarik gabekoa eta berdintasunean oinarritutakoa. Declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Gobierno vasco quiere mostrar hoy, con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, su más firme repulsa ante todas las expresiones de violencia sexista y su compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Además de recordar a las víctimas mortales de la violencia machista, mostramos todo nuestro apoyo y solidaridad a las mujeres víctimas y supervivientes y ponemos a su disposición todos los recursos y servicios de los que disponga este Gobierno. En este sentido, nos comprometemos a seguir trabajando de manera colaborativa con el resto de instituciones a través del Acuerdo Interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas. Queremos, asimismo, trasladar todo nuestro reconocimiento a las y los profesionales que diariamente trabajan con mujeres víctimas de violencia y supervivientes. La sociedad vasca ha manifestado claramente su compromiso con la igualdad y con la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Está hoy más sensibilizada que ayer con la igualdad y demanda cada vez más medidas. En este contexto, el Parlamento vasco va a aprobar la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que viene a reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia machista y va a suponer un revulsivo en el trabajo que este Gobierno viene realizando en el ámbito de la igualdad, porque tal y como se reafirma, con la modificación de la ley es indispensable seguir trabajando en igualdad para acabar con la violencia hacia las mujeres. También es necesaria la implicación de toda la ciudadanía y para ello estamos impulsando un pacto social y ciudadano de país por la igualdad y contra la violencia machista. Muestra de esta implicación serán también las expresiones públicas de rechazo a la violencia que ciudadanía e instituciones protagonizarán el mismo 25 de noviembre y en la que les animamos a participar, siempre respetando las medidas sanitarias vigentes. Necesitamos un compromiso colectivo y este Gobierno ratifica su compromiso de seguir trabajando y lo hace mirando al presente, pero sobre todo al futuro, que quiere ayudar a construir un futuro mejor, sin violencia y más igualitario para las nuevas generaciones. Y aprovechando esta comparecencia, quería también compartir con todos vosotros y vosotras el informe de violencia contra las mujeres en Euskadi, percepción social y actitudes, realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica.
Jaurlaritza honek onartu duen adierazpen instituzionalean esaten den bezala, gizarte hau gero eta sentsibilizatuago dago emakumeen kontra indarkeriaren kontra. Gizarteak gero eta konpromiso handiagoa dauka emakume eta gizonen berdintasunarekin. Eta hori berrestera dator prospekzio soziologikoen gabineteak egin duen azken ikerketa. Ikerketa honek Euskadiko biztanleen iritziak jaso ditu emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan. Honen arabera, biztanleriaren gehiengo zabal batek uste du lehentasun bat dela emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko lan egitea. 94% uste du lehentasuna dela eta 14% uste du aldiz beste lehentasun batzuk daudela. El último estudio realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica viene a reafirmar lo que el Gobierno ha manifestado hoy a través de la declaración institucional en relación al 25 de noviembre que acabamos de leer, que la sociedad vasca está hoy más sensibilizada que ayer con la igualdad y demanda cada vez más medidas para acabar con la violencia contra las mujeres. Este estudio que damos a conocer hoy recoge la percepción de la ciudadanía vasca en referencia a la violencia contra las mujeres. Entre sus conclusiones, una muy importante. La gran mayoría de la población considera que combatir la violencia hacia las mujeres debe ser una prioridad para Euskadi, el 84%, y un 14% opina que es importante, pero que en este momento hay otras prioridades. Ha crecido asimismo el número de ciudadanas y ciudadanos que vinculan las situaciones de desigualdad con la violencia. Así, el 89% de la población está muy o bastante de acuerdo con que mientras persista la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, continuará habiendo violencia contra las mujeres. Un 59% está muy de acuerdo y un 30% bastante de acuerdo, frente al 77% de 2015. Por otro lado, los tipos de violencia que la ciudadanía considera más frecuentes serían el acoso y hostigamiento a través de las redes sociales y la violencia psicológica ejercida por la pareja o expareja. En cuanto a la percepción de la gravedad de las diferentes formas de violencia, los comportamientos que la mayoría de la ciudadanía vasca considera más graves son golpear, pegar o empujar, un 92%, obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, un 87%, difundir imágenes, fotos o información de la mujer sin su consentimiento, un 82%, amenazar, el 75%, impedir las relaciones con familiares y amistades, un 75%, controlar a través del móvil y las redes sociales, el 72%, no dejar decidir, un 65%, o controlar la forma de vestir, un 65%. Bestetik, ikerketaren arabera, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko estereotipo batzuk mantentzen dira gure gizartean. Adibidez, biztanleriaren erdiak uste du emakumeen kontrako indarkeriaren kasu gehienen atzean alkohola eta drogak daudela. 46%ak uste du arreta gehiegi jartzen zaiola emakumeen aurkako indarkeriari eta ahaztu egiten dela gizonen aurkako indarkeria ere badagoela. Genero indarkeria kasuetan salaketa faltsu asko dagoela uste du oraindik gure biztanleriaren 27%ak eta 24%ak uste du atzerritarrak direla genero indarkeriaren biktima gehienak. Crece, por tanto, la detección de la violencia contra las mujeres en los entornos cercanos. Así, el 37% de la población afirma conocer en su entorno familiar, de amistades, laboral o vecinal, alguna mujer maltratada por parte de su pareja, cuando en el 2004 el porcentaje era del 18% y en el 2015 del 27%. En el caso de presenciar alguna situación de agresión o malos tratos a una mujer, la mitad de la ciudadanía llamaría a la policía, una cuarta parte se enfrentaría al agresor y un 13% llamaría la atención de otras personas que pudieran ayudar. Astelehenean aurkeztu genuen kanpainan esaten genuen bezala, adi dagoen gizarte batek bakarrik atzeman dezake indarkeriarik eskutuena. Ikerketa honen bitartez,
ikusi dugu gero eta hobeto detektatzen duela gure gizarteak emakumeen kontrako indarkeria. Ikerketa eskura duzue eta bertan badaituzue herritarren beste hainbat iritzi indarkeriaren eta berdintasunaren inguruan. Eskerrik asko ginen. Gotzone Sagardui sailburuak egingo digu osasun egoeraren azterketa. Eskerrik asko, sailburu. Gaurko hitzaldian pandemiaren garapenaren errepasua egingo dut eta ostean prebentzio neurrien inguruan iruzkin batzuk egingo ditut. Ez goaz ondo. Aurreko astean esan izuen joera goranzkoa zela eta hori konfirmatu eginda. Gora kutsatze datuetan, gora intzidentzia metatuan, gora ospitaleratzeetan eta gora ziuetako OE okupazioetan. Ez goaz ondo. La semana pasada dije que la tendencia a la pandemia marcaba un incremento rápido. Desgraciadamente, esa predicción se ha confirmado. Hace una semana los contagios ascendían a 309. Hoy a 785 positivos. La incidencia acumulada en 14 días era de 181,84. Hoy es de 321,59. Teníamos a 114 personas hospitalizadas en planta. Hoy Osakidetza tiene a 176. Hace una semana había 30 personas en las unidades de cuidados intensivos. Hoy la cifra es de 31. Vamos mal. Por eso era y sigue siendo esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores. La semana pasada dimos un toque de atención. Las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi supieron que algo no iba bien. Sin embargo, además del ámbito educativo, donde el colectivo está vigilado y tiene medidas más severas, continuamos teniendo brotes en excursiones, bodas, cenas de grupo, cenas de trabajo. A esto hay que añadirle la noticia de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi. Debo reafirmarme en lo dicho a lo largo del día de ayer. No compartimos el auto. Creemos que el tribunal minusvaloró el riesgo que supone para la salud de muchas personas la extensión del virus y que las medidas propuestas se ajustaban a ese riesgo. Euskadi se ha visto privada de herramientas que en otros lugares sí se están utilizando y que están resultando efectivas para evitar una mayor extensión del virus en un momento en el que se observa un incremento de los principales indicadores de seguimiento de la pandemia. Se lo acabo de mostrar con datos. Dicho esto, ¿ahora qué? Orain zer. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak uste du bide juridikoak ez duela balio COVID-19aren goranzko garapena geldiarazteko. Bestalde, gure ustez, pandemiaren bilakaera eta Europan gertatzen ari denaren esperientzia kontuan hartuta, egoera hori geldiarazteko neurriak hartzea ahalbidetuko duten tresna juridikoak sortzeko eskatzen diogu Espainiako estatuko gobernuari. Eusko Jaurlaritzak behin baino gehiagotan eskatu ditu neurri horiek. Kanpoaldean maskara erabiltzeko betebeharra berreskuratzea, COVID ziurtagiriaren erabilera arautzea ekitaldi eta establezimendu zehatzetan, 3. dosia emateko prozesua aurreratzea eta mekanismo guztiak erabiltzea COVID-19aren aurkako txerto pediatrikoaren etorrera bizkortzeko eta arintzeko emak onartu ondoren. Eskari horiek nik neuk gogoratuko ditut berriro eta biharko lurralde arteko kontseiluaren bileran aurkeztuko ditut. Erantzunaren zain, gogorarazi nahi dizuet, Euskadin badirela indarrean dauden neurriak. Joan den astean aurkeztu nituen,
jende pilaketak saihesteko neurria tira batez ere. Berriz ere, dei egiten diet, ekitaldiak edo jarduerak antolatzen dituzten, erakunde, entitate, eragile eta banakako pertsonei araua betetzeko eta betearazteko. Birusa ez zabaltzea eta kutsatzen bilakaera hori geldiaraztea guztion zeregina da. Azkenik, Eusko Jaurlaritzatik uste dugu ospitale presioa, zehazki zainketa intentziboetako unitateen okupazioak 50 ohe baino gehiago okupatzen baditu, eta horri gainerako adierazleen joera negatiboa gehitzen bazaio, osasun larrialdia dekretatzea aztertu beharko dela. Eta horrek Eusko Jaurlaritza gaitzen du prebentzio neurri zorrotzagoak har ditzan antipandemiaren euskal legearen esparruan. Decía que, por un lado, desde el Gobierno vasco consideramos que la vía jurídica no sirve al propósito de frenar el avance de la COVID-19. Por otro lado, entendemos también que, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la experiencia de lo que estaba ocurriendo en Europa, solicitamos al Gobierno del Estado español que cree herramientas jurídicas que permitan tomar medidas para frenar esta situación. Medidas que desde el Ejecutivo vasco hemos solicitado en reiteradas ocasiones y que a nuestro entender pasan por recuperar la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, regular el uso del certificado COVID en actos y establecimientos concretos, adelantar la administración de la tercera dosis y utilizar todos los mecanismos para acelerar y agilizar la llegada de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 una vez sea aprobada por la EMA. Son demandas que yo misma volveré a recordar y presentar en la reunión del Consejo Interterritorial de mañana. A la espera de una respuesta, les quiero recordar que en Euskadi sí hay medidas en vigor. Las presenté la semana pasada. Son medidas encaminadas a evitar aglomeraciones que provoquen la expansión del virus. Emplazo de nuevo a instituciones, entidades, agentes y personas que a título individual organicen eventos o actividades, cumplan y hagan cumplir las normas. Que el virus no se propague y frenar esta evolución de los contagios es tarea de todas y todos. Finalmente, desde el Gobierno vasco consideramos que si la presión hospitalaria, en concreto la ocupación de las UCI, supera las camas ocupadas y si a ello se suma una tendencia negativa del resto de los indicadores, será necesario estudiar decretar la emergencia sanitaria, lo que habilita al Gobierno vasco para la adopción de medidas de prevención más severas en el marco de la Ley Vasca Antipandemia. Está en nuestras manos frenar esta evolución. Por mi parte, no tengo sino recordarles algo que ya saben: higiene de manos, evitar aglomeraciones, ventilar espacios cerrados, uso de mascarilla dentro y fuera y vacunación, vacunación y vacunación. Eskerrik asko. Iker. Yo quería preguntarle a la consejera, ha planteado un horizonte de 50 camas en UCI para la recuperación de la emergencia sanitaria y ha hablado de que eso implicaría la posibilidad de adoptar medidas más severas. No sé en qué medidas están pensando en caso de que se llegue a ese escenario. Nosotros ya hemos indicado en mi discurso que eso nos llevaría a habilitar la adopción de medidas que están contempladas dentro de la Ley Vasca Antipandemia. La ley recoge un catálogo muy amplio de posibles medidas, se han aplicado diferentes a lo largo de la pandemia. No sé si puede especificar qué les gustaría aplicar o qué no en caso de que se llegue a ese escenario. Lo que nos gustaría precisamente es no llegar a ese escenario y en ello estamos insistiendo. Llegado el caso, primero sería decretar la emergencia sanitaria. Después, valorar el conjunto de los indicadores y finalmente decidir cuáles de las medidas establecidas en el marco de la Ley Vasca Antipandemia corresponde en ese momento.
David. Sí, pero entiendo, consejera, que si le están pidiendo a Sánchez que regule el pasaporte COVID y que establezca la obligación otra vez de la mascarilla en exteriores, es porque son medidas que ustedes quieren aplicar ahora. Tener garantías para aplicarlas ahora. Efectivamente. Lo querían, ¿no? Efectivamente, y de hecho el certificado COVID es una medida que nosotros habíamos solicitado aplicar ya y ahora en Euskadi, como les digo, para no tener que llegar a otros escenarios. Por eso lo que solicitamos es algo que además nos han venido escuchando a lo largo de estos meses. Marcos jurídicos que nos permitan adoptar ese tipo de medidas que consideramos necesarias y efectivas con la máxima rapidez y con absoluta seguridad jurídica. Estarían planteando recuperar en Euskadi ahora mismo la mascarilla obligatoria en el exterior. Recordemos en cualquier caso que la mascarilla en exteriores, en aquellos casos en los que no se garantice la distancia mínima de 1,50 metros, ya está establecida y no creo que es algo en cuyo cumplimiento tenemos un buen recorrido que realizar. Pensamos por ello que realmente lo que sería efectivo sería que en estos momentos nosotros utilizáramos todos en todo momento, bien sea en espacios interiores o bien sea en espacios exteriores, la mascarilla. Amaia. Bai, eskaera hori guztiak estatu mailarako lirateke. Orain arte, Espainiako gobernuak esan du, erkidegoek badituztela nahiko almen aurre egiteko birusari. Ze aukera ikusten duzu oraingoan horiei baiet esateko? Zakit, nik uste dut atzo argi gelditu zala erkidegoek ez dauzkagula nahiko baliabide juridiko erabakiak hartu balizateko edo neurriak ipini eta bete arazteko. Beraz, berriro ere eskatuko dugu horretarako baliabideak eman diezaizkigutela, neurria bete eta pandemiaren kudeaketa egin behar dugunoi erkidegoak areanok. Auzitegi gorenerako bidea ere badago, hori ere gogoratu izan du behin eta berriro Espainiako gobernuak, horrelako gaietan erabakia han lortu daitekela, zergatik berriro ere ez arazteko. Guk betianik ezan dugu errespetu osoz jokatzen dugula auzitegiengan, eta baita ere pandemia ez dela auzitegietan bilakatu beharreko gaia. Horretan irmo mantentzen gara. Pentsatzen dugu badagozela aukerak erkidegoak ditugun eskuduntzak bete arazteko ziurtasunez eta horiek ez direla pasatzen horko eztabaidetatik. Gainera, argi esan dugu baita neurria behar ditugu oin eta orain. Bihar damutu ez gaitezan. Oin eta orain hartu beharreko neurriak dira. Ez etorkizunari begirakoak. Azoka bezalako ekitaldi bat datorkigula izten, neurriak iragarri ditu gaur goizean Gerediaga elkarteak. Batetik jakin nahiko nuke Jaurlaritza ados dagoen neurri horiekin eta bestetik ea zerbait eskua botako dion, nola landuko duen. Kasu horretan, alde batetik osasun sailburuaren iritzia eta kultura sailburuak ere nahiko nuke pixka bat adoratzea egitea. Durangoko azokaren kontuari heldu aurretik berretzi nahiko nuke eta berriz esan nahiko nuke joan den astean prentsaurreko honetan esan genuen zerbait eta joan den astean zehar ere niri esatzea tokatu zitzaidan zerbait. Eta oraintxe esan berri du Gotzene Sagardui sailburuak. Une honetan badaude neurri batzuk osasun sailak ezarri dituenak eta danok bete beharrekoak direnak eta boletinean argitaratuta daude. Edozein ekitaldi antolatzen duen erakundek edo elkartek badaki neurri horiek indarrean daudela eta betearazi behar dituela. Eta gutariko bakoitzak herritar bezala ere badakigu neurri horiek bete behar ditugula. Eta uste dut oso importantea dela, datozen egunak datozela eta inguruan zer gertatzen ari den ikusita, neurri horiek danak gogoraraztea eta daukagun erantzukizuna gogoraraztea. Eta berdin zaigu, alderdi politiko baten asanblea orokorra izan, Gatiburen kontzertua izan, Durangoko azoka izan, Mendifilm jaialdia izan, Gasteizko antzerke jaialdia izan, opera edo orkesta sinfoniko baten emanaldia izan, Ligako futbol partido bat izan,
saskibaloi edo eskubaloiko ekitaldi bat izan. Musika aretoetan izaten diren kontzertuak izan, edo enpresako eta lagunarteko bilkurak eta janari tafariak izan. Danok dakigu, indarrean dauden neurri batzuk daudela, danok dakigu, ekitaldi horiek antolatzen dituztenek erantzukizun bat dutela, eta danok dakigu herritar bezala kutsatzeak ekiditzeko modu bakarra neurri horiek betetzea dela. Durangoko azokari dagokionez, esan beharko nuke, osasun egoera gaurkoa den bitartean eta neurri gogorragoak hartzen ez diren bitartean, Durangoko azokak jakinarazi dugu zein neurri hartu dituen, uste dugu neurri horiek bat datuzela indarrean dauden irizpideekin, eta beraz, kasu honetan ere, esan beharko nuke, Durangoko azokaren antolatzaileok eta Durangori laguntza ematen diogun erakunde guztiok badakigula zeintzuk diren bete behar diren baldintzak, eta horiek betetzea eta betearaztea gure eginkizuna dela. Maite. Yo, para empezar, sí me gustaría la reflexión que acaba de hacer, no solo con respecto a la Feria de Durango, sino con todo tipo de acontecimientos y la responsabilidad de los organizadores de que se cumplan las normas. Pero quería aprovechar también, después de esa reflexión, para preguntar sobre las herramientas jurídicas que se le reclaman al Gobierno de España. No sé si se está pudiendo plantear la activación de nuevo de la alarma sanitaria. No sé si eso tiene lógica ahora mismo o estamos hablando de otro tipo de herramientas jurídicas. Bueno, si me lo permite la consejera, quiero aportar una reflexión que ha realizado el Lehendakari y que tiene que ver con peticiones anteriores que él mismo ha hecho y quizás sea el momento también de recordarlas, ¿no? Son reflexiones y peticiones que el Lehendakari planteó en 2 ocasiones con respecto a la consideración del estado de alarma, reflexiones y peticiones que el Lehendakari ha planteado en más de una ocasión sobre el uso de la mascarilla, reflexiones que, por ejemplo, el Lehendakari planteó en las Navidades del año pasado para la adopción de medidas comunes que luego no fueron tales, o, más recientemente, la declaración del Lehendakari solicitando al presidente del Gobierno la aprobación de una norma común para el uso del certificado de vacunación. Ha sido una propuesta permanente del Lehendakari desde el inicio de la pandemia el que hubiera un marco legal en el Estado español adoptado de forma común y acordada que permitiera establecer unos criterios comunes para hacer frente a la situación de pandemia en todo el Estado español. La realidad no ha sido esa, la realidad ha ido por otros derroteros, pero como acaba de hacer la consejera Sagardui, en nombre del Lehendakari es el momento de recordar, porque aún estamos a tiempo, no hay más que ver lo que está sucediendo en Europa y en nuestro alrededor, para adoptar de forma urgente alguna medida legal que dé cobertura a este tipo de situaciones. Porque se están produciendo situaciones que no son muy recomendables, ¿no? El Gobierno vasco ha sufrido una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con respecto al uso de la mascarilla y al Gobierno vasco no se le permite establecer la petición del uso del certificado COVID para acceder a algunos lugares concretos, ¿no? Pero quiero destacar que, por ejemplo, para la celebración de la conferencia de presidentes en julio del año pasado, los servicios de protocolo del Gobierno de España, del Palacio de la Moncloa, exigieron la certificación de vacunación PCR a todos los representantes institucionales y acompañantes que iban a participar en esa conferencia de presidentes. O, por ejemplo, que el pasado mes de septiembre, cuando se reunió en Bilbao el Consejo Español de la Abogacía Española, el Consejo General de la Abogacía Española, tanto para participar en las reuniones como en los actos que hubo posteriormente, la presidencia de este Consejo exigía la acreditación del certificado de vacunación. En opinión del Lehendakari sería conveniente que hubiera una norma común, aplicable en cualquier situación, que estuviera acordada y sirviera para ordenar también esta cuestión de los certificados, como el de la mascarilla o el de otro tipo de medidas que se pudieran adoptar. Con respecto a la Azoka de Durango, efectivamente, el Departamento de Cultura
con el conocimiento del Departamento de Salud, ha estado en contacto con la organización Gerediaga, que es la responsable de organizar la Feria de Durango, y hemos conocido permanentemente cuáles son las medidas que estaban planteando para que la azoka se pudiera celebrar. Esas medidas pasan por la existencia de diferentes espacios para la celebración de eventos. Hay una medida que tiene que ver con la restricción de aforos. Hay una medida que tiene que ver con la necesidad de apuntarse para acudir a Durango en una hora determinada y de una forma determinada. Tiene que ver con la obligación de uso permanente de la mascarilla. Tiene que ver también con la prohibición de consumo de comida y bebida en los espacios de la azoka, y hay una petición expresa y concreta para que el que decida acercarse a la feria mantenga y conserve esos hábitos y esas normas mientras esté presente en el pueblo de Durango. Y hacía también antes la reflexión de que nos enfrentamos a unas jornadas y a unas semanas en las que la actividad social es mayor que en otras épocas del año. Y, como ha dicho antes la consejera Sagardui, existen unas medidas en vigor, publicadas en una orden firmada por la propia consejera en el boletín oficial. Esa es la responsabilidad de las instituciones, establecer esas normas, y eso es lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora. Existe una obligación por parte de todo tipo de institución o entidad que organice un acto público de hacer cumplir esas normas, y todos y todas, nosotros y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la obligación de cumplir esas normas. Y es lo mismo que se trate de la Asamblea General de un partido político, del Congreso de un partido, de un concierto de Gatibu en el BEC, de la azoka de Durango, del Mendifilm, de un concierto de ópera o de música sinfónica, del Día del Socio del Orfeón Donostiarra, de los partidos que están previstos de Liga de Fútbol, de los partidos de baloncesto, balonmano profesional, de los festivales de pelota en los frontones vascos, de las actuaciones de grupos musicales en cualquier lugar de música o de las comidas y cenas de empresa. Todos sabemos cuáles son las normas y es responsabilidad de todos cumplirlas y hacerlas cumplir. Sí, yo, consejera, quería hacerle una pregunta de parte de Antena 3, que me ha pedido el favor que le preguntara respecto a la vacunación de la población mayor de 70 años. Comenta que hay un 46% que tiene la tercera dosis y que algunas otras comunidades rozarían el 70%, y quería saber por qué esas diferencias y por qué aquí está siendo lenta la vacunación. En estos momentos la vacunación de las terceras dosis lleva un desarrollo progresivo conforme a lo que fueron la vacunación de primera y segunda dosis, y también cómo ha podido afectar en un momento dado a esa población contagios de la COVID-19. No estimamos que tenemos un ritmo más lento si consideramos que tienen que haber pasado al menos 6 meses desde la administración de la segunda dosis o desde haber sufrido la enfermedad en caso de haber sido contagiada después de estar vacunada con 2 dosis. Luego, nosotros consideramos que se va vacunando esta tercera dosis y nosotros hemos solicitado no solo que se amplíe la edad en la que se autorice la vacunación de la tercera dosis, sino también que se revise el periodo de tiempo que debe pasar antes de adquirir o inocular esa tercera dosis. David. Consejera, yo quería preguntarle por qué han decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional una medida que consideraban acertada, y qué le parece que dentro del Gobierno la consejera de Trabajo y vicelehendakari segunda haya manifestado su opinión, se ha manifestado partidaria al recurso. Y también quería saber qué posición van a mantener esta tarde en la Comisión de Salud Pública con la propuesta que parece que se va a analizar, corríjame si me equivoco, de cerrar el interior de la hostelería en caso de que la incidencia supere determinados indicadores. Voy a empezar por la última de sus preguntas, que son unas cuantas, y en la última de sus preguntas
cuando conozcamos la propuesta, si es que se llega a hacer, podremos valorarla y establecer posición. En estos momentos, en el orden del día que yo conozco para la Comisión de Salud de esta tarde, no está manifestada ninguno de los aspectos que usted ha señalado. Por lo tanto, no puedo adelantarle cuál será nuestra postura si es que llega a plantearse el tema. Respecto a la primera pregunta de por qué no vamos a recurrir, vuelvo a repetirles lo que ya les hemos señalado, y es que las medidas se necesitan ahora y por eso solicitamos poder aplicarlas. En el sentido, recurrir para unas medidas a aplicar dentro de unas semanas tal vez. Total respeto a la decisión del tribunal, pero también saben ustedes, y lo hemos repetido, que no consideramos que medidas como esta tengan que judicializarse. Siempre hemos dicho desde el Gobierno que no era esa nuestra voluntad, que se tiene que entender como un acto de gestión de las políticas sanitarias para preservar la salud pública, no entrar en una maraña de opiniones o litigios judiciales. Iker. Yo quería preguntarle a la consejera por algunas consideraciones que hacía ayer la resolución del Tribunal Superior en torno a las supuestas deficiencias de la documentación presentada por el Gobierno vasco. No sé si han tenido la oportunidad de analizar esas cuestiones y qué opinión les merece. Como ayer mismo les declaramos, respeto total al auto judicial y la valoración sobre las consideraciones que en el mismo se establecen es la que ustedes conocen, porque ayer se la hicimos saber a todos y a todas ustedes. En el planteamiento concreto del Ministerio de Sanidad, ¿cuál es su parecer sobre ese nuevo sistema de semáforos, el semáforo para, bueno, que conllevaría restricciones tanto en hostelería como en ocio nocturno? Primero decir que no se trata de un sistema nuevo, porque en distintos momentos de la pandemia ya ha habido establecido un marco referencial para las situaciones epidemiológicas versus las medidas a adoptar en el ámbito del Estado. Euskadi eso siempre lo ha tenido como propio. Hemos tenido en nuestros planes Bizi Berri, que ustedes también conocen, y tenemos nuestro cuadro de mando de indicadores de evaluación. Esto es lo que tengo que decir al respecto. Es una propuesta en la cual se intenta establecer un marco común a las comunidades, pero que cada comunidad, que recordemos que es la que tiene la competencia en salud, salvo para adoptar medidas que considera necesarias, como ayer quedó demostrado, pero sí para la gestión de la pandemia, establecemos cuál es lo más adecuado para cada situación epidemiológica, territorio con sus características. Amaia. Bai, sailburu, zu zerorrek esan duzu eramango dituzula eskaera horiek biharko erkidegoen arteko batzarrera. Bat, hirugarren dosiarena esan duzu aurreratzearena, ez dakit adin tarte baterako dan edo orokorrean da oraingoan. Eta gero bozeramaileari sailburuak berak bihar egingo dituen eskaera horiez aparte, lehendakaria berak Espainiako gobernuari ere helaraziko dizkio beste behin ere, edo? Niri dagokidan itaunari buruz, bai, nik neuk eramango ditut bihar berriro ere, erkidegoen arteko batzarrera, beste inoz ere, agertu izan ditudan neurri eskaera hoiek. Hirugarren dosiari dagokionez, beti ere, osasun publikoko batzordeak erabakitzen duenaren arabera eta ponentziarako txertoetarako ponentziak ematen dituen irizpideak jarraituaz, hau da, eta hor ikusten dira adinen arabera ez problemarik dagoen edo ez dagoen, guk eskatzen duguna da berbegiratu daitezela, bai, adin tarteak, bai, bigarren txertotik eta hirugarren txertora pasatu beharreko denbora.
Lehendakariari dagokionez, ezagunak dira eta publikoak dira, lehendakariak etengabe egin dituelako bere eskariak eta bere planteamenduak Espainiako gobernuari. Garrantzitsuena agian da, joan den urtean, pandemia egoera hau hasi zanetik, joan den urteko udaberrian, lehendakariak etengabe eskatu diola Espainiako gobernuari, idatziz eta ahoz, onartu zezala legedi bat edo onartu zezala marko bat erabakiak hartzea seguru egingo zuena eta berme juridikoz jokatzeko aukera emango zuena. Etengabea izan da lehendakariak egin duen eskaria Espainia mailako lege bat egon zedin, adostutakoa berme hauek posible egingo zituena. Eta une honetan ere, lehendakariak uste du beharrezkoa izango litzakela, ahalik eta modurik azkarrenean, Espainiako gobernuak onartzea legeren bat, Espainiako parlamentuan, egoera honi babesa emango liokena. Edozein kasutan, eta sailburuak adierazi duen bezala, biharko lurralde arteko osasun batzordean, aurkeztuko ditu sailburuak berak Jaurlaritzaren izenean komentatu dituen eskari horiek. Maite. Cambiar de tercio completamente, le quería preguntar a la consejera Artolazabal respecto al estudio que nos ha dado a conocer. Me ha llamado la atención el tema de los estereotipos, o sea que el 50% de la ciudadanía contesta que el alcohol y las drogas están detrás de actos de violencia machista, y otro dato que me ha llamado la atención, 27% piensa que las denuncias son falsas, o que hay muchas denuncias falsas. Entiendo que son estereotipos que no se corresponden en realidad a lo que hay realmente. Bueno, en relación a la pregunta que me realizas, yo sí que quisiera poner de manifiesto que todas las mujeres podemos ser susceptibles de sufrir una agresión machista, si bien es cierto que en el estudio parece destacarse que la opinión entre las mujeres mayores de 46 años sí que, o las personas mayores de 46 años sí que siguen reafirmándose en esos estereotipos que existen, ¿no? Que son las personas vulnerables, personas que tienen más dificultades, las que pueden ser susceptibles de tener una agresión machista. En cambio, en las edades más tempranas, entre los 18 y los 29 años, la opinión cambia radicalmente y esos estereotipos no se mantienen. Y, bueno, yo sí lo que quisiera también destacar es que la ciudadanía sí que, en cuanto al número de denuncias que se están realizando, es como consecuencia de las campañas de sensibilización que se están haciendo, de la mejora en la identificación de esas denuncias que se producen. Y en cuanto a que el número de denuncias sean falsas, bueno, es una realidad que existe en la ciudadanía vasca y que tendremos que ver para ir mejorando en la detección de las denuncias verdaderas o de las denuncias que sean ciertas para poder trabajar de una forma más adecuada con esas mujeres que sufren esa violencia. Pero sí que es verdad que bueno, existe un incremento por parte de la ciudadanía de que el 67% aproximadamente dice que se publican y salen más casos a la luz de estas situaciones de violencia machista que se producen a las mujeres vascas. Octavio. Ya que se ha nombrado reiteradamente al presidente del Gobierno y algunas peticiones, quería saber si el Lehendakari ha trasladado al Consejo de Gobierno, en el que hay varios consejeros socialistas, bueno, su malestar con Pedro Sánchez por no informarle de su presencia en Bilbao el domingo. No sé qué grado de molestia es ese y si una de las ideas era trasladarle toda esta necesidad de un marco jurídico nuevo. Bueno, el Lehendakari no ha hecho en el Consejo de Gobierno ninguna manifestación sobre esta cuestión, pero sí aprovecho la ocasión para aclarar cuál fue el malestar que expresó el Lehendakari y en qué se fundamenta y en qué se argumenta. El Lehendakari considera que es una falta de respeto institucional que el presidente del Gobierno español venga a Euskadi, tenga una actividad oficial y el Gobierno vasco no sea oficialmente informado de esa visita. Esa es la primera razón de su malestar.
Y junto a ello, el Lehendakari hizo también pública una referencia o una reflexión sobre un momento muy concreto, que es el que estamos viviendo ahora, que es el de la elaboración de una norma que habla sobre la memoria histórica y sobre la conveniencia de que el gobierno español adoptara alguna declaración que haga referencia al comportamiento de ese Estado en algunos momentos de la guerra civil. El Lehendakari le hacía una referencia en un escrito al presidente del gobierno a una iniciativa que se planteó en el Senado español en febrero de 2017, en el que se solicitaba un pronunciamiento en contra de las agresiones que la población civil de Guernica-Lumo sufrió en el momento del bombardeo, también en la que se planteaba la asunción por parte del Estado de las responsabilidades que le pudieran incumbir. Aquella iniciativa no prosperó porque en aquel momento en el Senado el Partido Popular tenía mayoría absoluta y no hubo mayorías alternativas para que prosperara. En cualquier caso, el Lehendakari considera que esa es una cuestión que sigue estando pendiente y que este momento en el que se está elaborando en la que se están elaborando normas sobre la memoria democrática tanto en el Parlamento vasco como en el Parlamento español, sería bueno que se retomara esa posibilidad. Esas son las dos consideraciones que el Lehendakari planteó al presidente del Gobierno. La primera tiene que ver con esa falta de respeto institucional, en su opinión, y la segunda con una reclamación para poder abordar esa cuestión pendiente que el Estado español tiene con algunas poblaciones que sufrieron bombardeos en la guerra civil en Euskadi y en otros lugares del Estado. Iker. Sí, yo quería preguntar a la consejera de Salud si tiene un diagnóstico de por qué el motivo del incremento de la presión hospitalaria, porque con los mismos datos de incidencia en la ola anterior, en la de verano, la presión hospitalaria era menor. Y además se nota especialmente en planta, no tanto en UCI. No sé si han analizado cuál puede ser la situación o si ha cambiado el perfil de las personas que están ingresando. El perfil de las personas ingresadas no ha cambiado sustancialmente. No ha cambiado sustancialmente. Sí, es verdad, y ustedes me lo han venido escuchando a lo largo de las últimas semanas, desde que empezamos el inicio de este ascenso, ¿no?, de la afección por la COVID-19, que con el incremento de número de casos positivos se incrementaban las posibilidades de que estas personas debieran de necesitar o pudieran, mejor dicho, necesitar una atención hospitalaria. Sí lo está demostrando. La afección ha tardado tal vez unos días más en verse reflejada. Yo diría que ha sido conforme al incremento de casos positivos que se han ido detectando en nuestra comunidad. Está bien. A la consejera de Salud le quería preguntar, ha dicho que el tema de los límites de horarios en la hostelería no está incluido en el orden del día de esta tarde en la reunión, pero la duda es si el Gobierno vasco estaría a favor de ello, votaría a favor en el caso de que se incluyera en el orden del día, de limitar los horarios. Yo, como le he respondido a su compañero, para saber cuál va a ser nuestra postura, necesitamos saber cuál es la propuesta. Las propuestas, saben ustedes, que tienen que ser concretas. Bueno, si no era a juicio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un momento adecuado para establecer la acreditación COVID en Euskadi, yo, ante una medida en la que solo conozco hipotéticamente lo que puede ser un titular, verá que es difícil que le diga cuál va a ser nuestra decisión al respecto. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko.